Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Sigamos entonces con las clases del ayuno. Pues hemos estudiado hasta el momento la definición del ayuno, el veredicto legal, también la sabiduría que encierra el ayuno en el Islam y el propósito del ayuno. También hemos tratado el tema de los tipos del ayuno, el obligatorio, el voluntario, el de sunna y también el prohibido. Luego hemos estudiado los pilares o la visualización de la luna y cómo saber el comienzo y el fin del mes del ayuno. Después los pilares del ayuno para saber cómo hacer el ayuno correctamente. En esta clase vamos a ver algunas acciones que son detestables durante el ayuno y también acciones que son recomendables durante el mismo. Ya. Entonces comenzamos con las acciones recomendables primero. ¿Ya? Recomendables. Son, en primer lugar, el sahur. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, que por ejemplo en la víspera del primer día del ayuno, pues se forma la intención de ayunar todo el mes. Pero si el ayuno se suspende, como había dicho, por viaje o en caso de las mujeres, por periodo de menstruación o de posparto, o por una enfermedad, entonces el día en que vas a retomar el ayuno, tienes que renovar la intención. Tienes que formar nuevamente la intención. ¿Por qué? Porque por la suspensión del ayuno se había cortado, se había roto la primera intención. ¿Ya? Entonces sí se puede formar una sola intención para el ayuno del mes si no hay o si no habrá suspensión del ayuno. Entonces, no descuidar el sahur. El sahur es la comida que se hace o que se come, es lo que se come o se toma, se bebe antes del fajr. Es decir, en el último tercio de la noche. Ese es el mejor momento del sahur. ¿Ya? Del sahur. Entonces es en el último tercio de la noche, es decir, una hora y media o 2 horas antes del adán del fajr. ¿Ya? Entonces, que se puede comer lo que se desea, ¿no? Lo que se desea. Porque el profeta Muhammad sallam nos recomendó el sahur y dijo: coman el sahur, pues en él hay bendiciones, ¿no? Hay bendición. Y nos dijo, aunque sea con un sorbo de agua. Y obviamente, uno que, por ejemplo, duerme, cena y duerme, supongamos, a las 11 o a las 12, ¿ya? De la noche, y pues no se levanta sino después del adán del fajr, solo para rezar. No se levanta antes del fajr para tomar o para comer el sahur, ¿ya? Entonces ayuna hasta el maghrib, que es a las 6 más o menos. Entonces estaba ayunando sin comer nada, desde las 12 o desde las 11 de la noche, ¿ya? Hasta las 6 de la tarde del otro día. Entonces, por eso el profeta Muhammad sallam nos recomienda el sahur, porque tiene bendiciones, tiene una bendición, que es
mantener el cuerpo con energía, ¿no? Que el que come el sahur tiene más energía que el que no ha comido durante el ayuno, ¿no? Que puede soportar más, que puede, digamos, no siente cansancio más, o sea, como el que no ha comido. Entonces digamos, o sea, tiene importancia y tiene beneficio, un gran beneficio. También el profeta Muhammad SAW dijo, como había dicho, en el sahur hay bendiciones, así que no lo abandonen, aunque sea con un sorbo de agua, pues Allah y sus ángeles bendicen y exaltan a los que hacen el sahur, a los que comen el sahur. También en un hadith, Zayd ibn Thabit, que Dios esté complacido con él, dijo: comimos el sahur con el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y nos paramos para rezar. Dijo Anas ibn Malik: dije, ¿cuánto tiempo hubo entre lo uno y lo otro? Dijo Zayd: unas 50 aleyas, es decir, el tiempo que cuesta o que toma la lectura de 50 aleyas, ¿no? Eso es lo que había entre el comer el sahur y el adán del fajr. Es decir, son 20 minutos más o menos antes del adán del fajr. Por eso, en algunas mezquitas, o creo que en la mayoría, durante el mes de Ramadán, pues, reparten el calendario o los horarios de rezo, y añaden una columna digamos, que titula Imsak. Imsak quiere decir abstenimiento, abstención, es decir, dejan 10 minutos antes, dicen Imsak, por ejemplo, el Fajr es a las 5, ponen ya 4:50 Imsak. 4:50 ya, hasta ahí ya no hay que comer nada, ¿no? Eso no es que hasta las 4:50, sino normalmente es hasta antes del adán del Fajr, pero para evitar cualquier, digamos, cosa, para cuidar en nuestro ayuno, porque hay algunas personas que no se dan cuenta y que están comiendo y se hace el llamado a la oración, ¿no? Entonces, no abandonar el sahur, comer el sahur, ¿ya? También una de las acciones recomendables es, es retrasar el sahur, ¿ya? Es decir, no comer el sahur a la 1 de la madrugada o a las 2, sino cuanto más tarde mejor, ¿no? Más tarde mejor, pero no tan cerca del adán del fajr, ¿no? Lo recomendable. Entonces, la ruptura del ayuno también, no retrasarla, sino adelantarla, romper el ayuno una vez se haga el llamado a la oración del Maghrib. Así, el musulmán tiene que estar seguro, tiene que arreglar su hora, tiene que también tener el horario exacto, depende de la zona donde vive, ¿no? Siempre consultando consultando las páginas de los centros islámicos o las mezquitas, ¿no? Que están en su ciudad, ¿ya? Entonces, una vez se haga el adán del Maghrib en el teléfono, aplicación, o se escucha en la mezquita, o llega el momento la hora del adán del Maghrib, por ejemplo, es a las 6:10. Entonces, 6:10, ¿no? Entonces, hay que romper el ayuno. El que no está seguro, entonces que tome precauciones y que, por ejemplo, que deje unos minutos después, ¿ya? Y recién rompe el ayuno.
porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith: mi comunidad, es decir, los musulmanes, estarán bien si aún retrasan el sahur y adelantan el fatur que es la ruptura del ayuno, romper el ayuno. Ahora, ¿con qué se rompe el ayuno? ¿Con qué el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rompía el ayuno? Rompía el ayuno con dátiles, ¿ya? 3 dátiles, ¿ya? Si no hay, entonces con agua, con unos sorbos de agua. Y entonces cuando se rompe el ayuno, no es que uno se sienta para comer arroz, pollo, etc. No, sino reza, no, rompe primero el ayuno, ¿ya? Para no seguir ayunando, reza el Maghrib y después come. ¿Ya? Eso es lo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora pasamos a algunas acciones que son detestables durante el ayuno o antes o después del ayuno. Como habíamos dicho que uno de los pilares del ayuno es abandonar las relaciones maritales. Entonces, es detestable, pensar en el otro sexo. Es también detestable besar al otro sexo. Hablamos del caso del esposo con su esposa. No hablamos del fuera de eso. Fuera de eso es haram, está prohibido, ¿ya? Y bueno, también está prohibido. O digamos tocar lo que le provoca sexualmente, ¿no? O provoca el placer, ¿no? O causa el placer sexual. Si es que eso no conlleva a la salida del madi, de la secreción preseminal, entonces eso se considera detestable, que es una acción detestable, que no hay que hacer, pero bueno, es una acción detestable. Pero si eso conlleva a la salida, eso causa, ¿no? O resulta salida de secreción preseminal, entonces ya no es una acción detestable, sino es una acción prohibida. Es haram, ¿ya? Es haram, porque así estaría ensuciando su ayuno, estaría descuidando el ayuno, estaría descuidando el ayuno. El Aisha, que Dios esté complacido con ella, dijo que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que sí, besaba durante el ayuno, ¿no? Es decir, a una de sus esposas o a sus esposas durante el ayuno, cuando estaba ayunando, pero era el que más se controlaba. Cuidado, el que más se controlaba de todos ustedes, así dijo. Entonces, para que nadie piense que no, es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sí besaba a su esposa o sus esposas, o las tocaba, bueno, o las abrazaba en base a este hadith. No, en base también a este hadith decía Aisha, que Dios esté complacido con ella, que él era el que tenía más control que todos ustedes, ¿ya? Entonces, que los demás, aparte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no pueden controlarse, así como que sí, pero igual no se puede tomar esto como sunna, como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entonces se puede hacer, no.
Entonces hay que evitar esas acciones, hay que evitarlas esas acciones, porque nadie sabe que puede caer también en la relación marital, que eso está completamente prohibido, que eso rompe o invalida su ayuno, y también tiene después tiene que recuperar ese día de ayuno, y después del mes de Ramadán tiene que hacer una de las tres: o ayunar 2 meses consecutivos, o liberar a un esclavo, y eso no existe ahora, o dar de comer a 60 pobres. Sí, por el hecho de cometer ese pecado, por el hecho de tener una relación marital durante el ayuno. No hablamos fuera del ayuno, durante el ayuno. ¿Ya? Entonces es detestable. Todo lo que causa placer sexual es detestable, si es que no causa salida de secreción preseminal, pero si la causa, entonces es prohibido. El uso del siwak, que es el palillo, que no es el palillo el palillo que usaba el profeta Muhammad sallam, que es un tipo de ramas de unos árboles que están en la península arábiga. Pues si el siwak es húmedo, está húmedo, entonces eso sí es detestable usarlo durante el ayuno. Pero si está seco, no pasa nada. Sí se puede usar, pero botar, no tragar. O sea, si se siente algún sabor, o por ejemplo, o sea, tiene que botar, tiene que escupir, ¿no? Lo que ha sentido, el sabor que ha sentido. También para las personas que quieren probar la comida, si le falta sal o no, si le falta azúcar o no, durante el ayuno, sí se puede hacer, si es necesario, solo para las personas que, o sea, si es necesario, no es que lo hacen sin necesidad, y solo con la punta de la lengua, y tiene que botar, escupir, ¿no? Después de probar con la punta de la lengua si le falta sal o no, o le falta azúcar o no. También hablar mucho, charlar durante el ayuno es detestable, es una acción detestable, ya que el objetivo del ayuno, o la sabiduría del ayuno, es abstenerse de todo el mal, hasta de las malas palabras, o hasta de las palabras que no tienen valor, que no hay que, o sea, hasta perder el tiempo, eso no es bueno. Perder el tiempo en lo que no es útil, hablar, o sea, no es bueno, sobre todo durante el ayuno, ¿ya? Porque el ayuno, eso es lo que nos enseña, es una escuela el ayuno, para que después sigamos con las mismas actitudes. En caso, por ejemplo, de oler el humo, por ejemplo, de los carros, o el humo, o para las personas que trabajan en una fábrica y que hay humo, no sé, o polvo, y que entra por la boca o por la nariz, no pasa nada, pero sí tiene que poner algo como una mascarilla para evitar, ¿no? que entre mucho polvo, porque eso no es bueno, es detestable. También, pero si es que lo hace adrede, eso no está bien, ¿ya? Lo mismo también el perfume también durante el ayuno, no, porque eso puede causar, digamos, invalidación del ayuno, ¿no? Si entra una gotita a la boca, ¿no? Y con la, ¿cómo se llama? Con
con la saliva pues entra, ¿ya? Y llega al estómago, ¿no? También no pasa nada si el musulmán, por ejemplo, antes del Fajr ha tenido una relación marital y llegó el Fajr, y llegó el adán del Fajr sin haber hecho la ablución mayor. No pasa nada. No tiene nada que ver con el ayuno, no invalida el ayuno. También el que ha tenido sueño húmedo y se despierta después del Fajr, ¿ya? Y ve que ha tenido un sueño húmedo, no pasa nada. Eso no invalida el ayuno, ¿ya? Tener sueño húmedo o, digamos, tener relación marital antes del Fajr y no hacer la ablución mayor, sino después del adán del Fajr, eso no invalida el ayuno, ¿ya? Por último, el vómito. Si es que uno vomita involuntariamente, ¿ya? Si traga algo, pero también involuntariamente, no pasa nada, ¿ya? O sea, no pasa nada. Entonces, pero si lo traga voluntariamente, entonces tiene que recuperar este día y tiene también que pagar una expiación, ¿ya? Eso si es que el vómito es involuntario, pero si es que el vómito es voluntario, ¿no? Si es voluntario, eso invalida el ayuno. Eso invalida el ayuno y tiene que reponer este día, ¿ya? Entonces, estas son las acciones tanto detestables como recomendables. Y inshallah la próxima clase hablaremos de los invalidantes del ayuno, si Dios quiere. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento y que nos ayude para poner en práctica lo que aprendemos sobre nuestra religión. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.